¿Alguna vez te has detenido a pensar que, a veces, el lugar en el que más confías puede ser justamente el que te está alejando de Dios? Muchas personas entran en sus iglesias creyendo que allí encontrarán alimento espiritual, pero salen cada vez más vacías, como si la llama de la fe se fuera apagando poco a poco. Clive Staples Lewis solía advertir que el mal no siempre se presenta de forma evidente. Muchas veces se esconde detrás de algo aparentemente santo, precisamente para engañar a los corazones más sinceros. Y de eso necesitamos hablar con urgencia. Hay cristianos que no perciben que el culto dejó de ser un encuentro con lo sagrado y se transformó en un espectáculo humano, lleno de vanidad y de promesas que nunca se cumplen. Y lo más aterrador es que, cuando eso sucede, el alma comienza a acostumbrarse a la ausencia de Dios, creyendo que aún camina en la luz. Lewis decía que la mayor estrategia del enemigo es hacerte creer que estás seguro cuando en realidad te estás deslizando en silencio lejos de la verdad. Esta es una trampa real, y muchos ya han caído en ella sin siquiera darse cuenta. Quizás ya lo hayas sentido. Ese vacío en el corazón, esa sensación de que los mensajes que escuchas ya no transforman tu vida, sino que solo alimentan una rutina religiosa sin propósito. Es exactamente en ese punto cuando el peligro se vuelve más sutil y letal. Porque, como afirmaba Lewis, cuando el cristianismo pierde su esencia y se transforma en mera formalidad, ya no libera, solo aprisiona. Y es así como muchos fieles, de manera lenta y silenciosa, van siendo apartados del Dios vivo. El problema es que casi nadie se atreve a cuestionar. Existe un miedo silencioso a ver la verdad, porque eso significaría admitir que su propia iglesia, el lugar que debería ser refugio, puede estar sirviendo como muralla entre ellos y el Señor. Pero Lewis recordaba que la fe no se apoya en los hombres, ni en instituciones, sino en el mismo Cristo. Cuando olvidamos esto, nos volvemos vulnerables a líderes manipuladores, doctrinas distorsionadas y prácticas que suenan espirituales, pero roban la vida del espíritu. Por eso hoy vamos a revelar 5 señales claras de que tu iglesia puede estar alejándote de Dios, y créeme, algunas de ellas son tan sutiles que pasan desapercibidas incluso para los más atentos. Si ves este video hasta el final, tendrás la claridad que necesitas para discernir si realmente estás caminando hacia Cristo o simplemente siguiendo a una multitud lejos de Él. Y quizás esta reflexión sea justamente lo que salvará tu fe antes de que sea demasiado tarde. La primera señal: el mensaje se vuelve superficial. Muchos creen que están creciendo espiritualmente porque asisten a una iglesia llena de movimiento, música y actividades. Pero fíjate, cuando la palabra de Dios se reduce a frases llamativas y promesas fáciles, algo peligroso sucede. El corazón no es confrontado, la mente no es transformada y la fe no madura. Lewis decía que un cristianismo diluido no es cristianismo. Y es exactamente lo que ocurre cuando el mensaje deja de ser profundo para convertirse en espectáculo. Quizás ya lo hayas experimentado. Sales de un culto animado, pero días después notas que no te llevaste nada para la vida práctica. No hay alimento, solo emoción pasajera. El problema no está en sentir, sino en vivir únicamente de emociones, sin raíces sólidas en la verdad. Lewis advertía que el enemigo no necesita arrancar tu fe de una vez. Le basta con mantenerla superficial, sin fuerza, hasta que se seque por sí misma. Y es así como se revela la primera señal. Cuando la predicación deja de señalar a Cristo y comienza a girar en torno a palabras bonitas, historias emocionantes o incluso motivación humana. Todo eso suena bien, pero no salva, no libera y no transforma. Es como beber agua salada en el desierto. Sacia por un instante, pero mata al final. Lewis recordaba que la verdad no es agradable al oído, pero sí necesaria para el alma. Si tu iglesia ya no desafía tu fe, si ya no expone la palabra con valentía, quizás el problema no esté solo en quien predica, sino también en quien se acostumbró a escuchar únicamente lo que agrada.
ese es un terreno fértil para la perdición, porque el Evangelio fue hecho para transformar, no para entretener. Así que pregúntate, ¿estás siendo alimentado por la verdad de Dios o simplemente arrullado por palabras que parecen dulces, pero esconden el amargo veneno de la superficialidad? Reconocer esta primera señal es el paso esencial para despertar antes de que sea demasiado tarde. La segunda señal. La iglesia gira en torno al líder. Otra señal alarmante aparece cuando la figura del pastor o líder comienza a ocupar el lugar que debería pertenecer solo a Cristo. Lewis recordaba que todo ser humano, por más carismático que sea, es falible y limitado. Cuando una comunidad empieza a tratar a su líder como intocable, como si su voz fuera más importante que la misma Biblia, el camino hacia la idolatría ya ha sido abierto. ¿Has notado cómo algunos líderes exigen más lealtad personal que obediencia a Dios? Eso no es autoridad espiritual, es manipulación disfrazada de fe. Lewis decía que el mayor peligro es cuando el mal se viste de virtud. Y eso es exactamente lo que sucede. La devoción que debería estar dirigida a Cristo se desvía hacia un hombre o una institución. Y lo más traicionero es que muchos no lo perciben. Aplauden, siguen, obedecen ciegamente, sin cuestionar si lo que se enseña realmente está de acuerdo con la palabra. El problema es que la fe, cuando se apoya en personas, inevitablemente se derrumba cuando esas personas fallan. Y siempre fallan porque son humanas. Lewis defendía que el verdadero cristianismo nos llama a la libertad en Cristo y no a una dependencia esclavizante de hombres. Si sientes que no puedes disentir, cuestionar o siquiera examinar lo que se predica, ese es un fuerte signo de alerta. La fe que no puede ser probada no es fe, es manipulación. Una iglesia sana no coloca al pastor en el trono, sino que mantiene a Cristo como el centro de todo. Pregúntate, ¿quién está siendo exaltado en el altar que frecuentas? ¿El hombre o el Salvador? Esa respuesta puede revelar más de lo que imaginas. La tercera señal, el materialismo disfrazado de fe. Pocas cosas alejan tanto el corazón de Dios como el amor al dinero, y sin embargo muchas iglesias se han convertido en verdaderos mercados espirituales. Lewis decía que la tentación más sutil del diablo es ofrecer un cristianismo que parece útil, solo mientras trae beneficios terrenales. Cuando la fe se reduce a trueques con lo divino, la esencia del evangelio se pierde. ¿Has notado cómo algunos mensajes giran en torno a la prosperidad, las conquistas materiales y el éxito personal? Es como si la cruz fuera solo una escalera para alcanzar riquezas. Pero Cristo nunca prometió fama ni oro. Él prometió cargar con nosotros los dolores de la vida y darnos la eternidad. Cambiar eso por ventajas inmediatas es el más peligroso de los intercambios. Y lo más impresionante es que muchos aceptan este falso evangelio porque conforta las ambiciones humanas. Lewis advertía que el pecado no se presenta como algo feo y repulsivo, sino como algo deseable. Así es como multitudes corren detrás de promesas de abundancia, sin darse cuenta de que se están alejando de aquel que es la verdadera riqueza, Cristo. El evangelio genuino no se resume en el tener, sino en el ser. No promete el mundo a cambio de tu fe. Promete vida eterna, transformación, renacimiento. Si tu iglesia habla más de dinero que de santidad, más de ofrendas que de arrepentimiento, esa es una señal clara de que no estás siendo guiado hacia Dios. Recuerda, una iglesia que vende bendiciones está vendiendo su propia alma. Y como afirmaba Lewis, cuando cambiamos lo eterno por lo inmediato, nos convertimos en prisioneros de una ilusión que nunca sacia. La cuarta señal, la ausencia del amor verdadero. Una de las mayores paradojas del cristianismo moderno es ver iglesias llenas, pero corazones vacíos de compasión. Lewis decía que el cristianismo no puede reducirse a doctrinas, es por encima de todo una vida de amor. Cuando la comunidad deja de reflejar el carácter de Cristo en el cuidado, la empatía y el servicio,
deja de ser iglesia y se convierte solo en una asociación religiosa. Quizás ya lo hayas sentido. Ambientes donde hay competencia en lugar de comunión, juicio en vez de acogida, orgullo en vez de humildad. Lo que debería ser familia espiritual se transforma en escenario de vanidades. Y lo más triste es que muchos aceptan eso como normal, como si fuera solo parte de la vida comunitaria. Pero Lewis recordaba que el amor es la mayor señal de que Dios habita en nosotros. Una iglesia sin amor es como un cuerpo sin alma. Existe, pero está muerta. No sirve de nada orar, cantar o predicar si no hay amor genuino entre los hermanos. Sin amor, todo se convierte en simple ruido vacío. Esa es una señal clara de alejamiento. Cuando las personas ya no encuentran acogida en Cristo a través de la comunidad, la fe pierde su fuerza cuando no se vive en gestos concretos de amor. Y si el lugar donde estás no despierta en ti el deseo de servir, perdonar y cuidar, quizás ya no sea el lugar donde Cristo habita. Pregúntate, ¿sales de la iglesia más dispuesto a amar o simplemente más cansado de juzgar? La respuesta puede revelar si estás caminando hacia Dios o alejándote de Él. La quinta señal, la ausencia del evangelio auténtico. Por último, llegamos a la señal más grave. Cuando el mismo mensaje del evangelio es reemplazado por otra cosa. Lewis decía que el cristianismo verdadero no es una invención humana, sino una revelación divina. Esto significa que no podemos moldear el evangelio a nuestras preferencias. Debemos ser moldeados por él. Cuando la cruz deja de ser central, cuando el arrepentimiento ya no se predica, cuando el pecado deja de ser confrontado, lo que queda no es cristianismo, es solo religión. Y la religión, por sí sola, no salva a nadie. Lewis advertía que al diablo no le importa que seas religioso, siempre y cuando olvides a Cristo. Este es el punto en el que muchos ya han sido engañados. Creen que están firmes en la fe, pero en realidad solo practican rituales, sin vida, sin transformación, sin verdad. Y lo más aterrador es que esto puede durar años, hasta que el corazón se vuelva completamente insensible. Una iglesia que no señala a Cristo no es iglesia, es solo un edificio lleno de tradiciones vacías. Lewis recordaba que el verdadero cristianismo nos llama a algo más grande que nosotros mismos. Nos llama a morir al ego y a vivir para Dios. Ese es el núcleo de la fe, y cuando desaparece, todo lo que queda es ilusión. Por lo tanto, si has reconocido estas señales, no las ignores. Tal vez sea el mismo Dios quien te está llamando de regreso antes de que sea demasiado tarde. El Evangelio de Cristo sigue vivo y poderoso, pero tú necesitas decidir si vas a seguirlo o si te perderás en lo que solo parece ser fe. A lo largo de esta reflexión, hemos visto que existen señales sutiles, pero extremadamente peligrosas, de que una iglesia puede estar alejando a sus miembros del verdadero Cristo. La superficialidad de los mensajes, la exaltación de líderes por encima de la palabra, el materialismo disfrazado de fe, la ausencia del amor genuino y la sustitución del evangelio auténtico por un simulacro religioso. Todos estos elementos conforman un escenario en el que el alma corre el riesgo de perderse mientras cree estar segura. Y Lewis ya nos advertía que esa es precisamente la trampa más eficaz del enemigo, conducirnos lejos de Dios sin que lo notemos. Pero la buena noticia es que reconocer estas señales es el primer paso para romper con la ilusión y volver a la verdad. No importa cuánto tiempo hayas caminado en una dirección equivocada, siempre existe la posibilidad de regresar al punto correcto, la cruz de Cristo. Lewis solía decir que el progreso no consiste en avanzar siempre, sino en volver cuando uno está en el camino equivocado. Esa es la esencia de la fe. Humildad para admitir que necesitamos recomenzar y valentía para seguir el camino estrecho, incluso si es en contra de la multitud. El verdadero cristianismo no está en templos suntuosos, ni en discursos que acarician el ego, sino en una vida que busca sinceramente la presencia de Dios. Se revela en la intimidad de la oración, en la lectura de las Escrituras
y en el amor práctico al prójimo. Todo lo que se aleja de esto es solo distracción, y tal vez hoy estés escuchando este llamado no por casualidad, sino porque Dios quiere reavivar en ti la llama de una fe viva, firme e innegociable. Ahora, mira dentro de ti. ¿Tu fe está siendo moldeada por la verdad de Cristo o solo por estructuras humanas? Esa pregunta puede incomodar, pero es justamente la incomodidad la que nos despierta de la anestesia espiritual. Si tu respuesta revela fragilidad, no te desanimes. Úsala como punto de partida para buscar una relación más profunda con Dios, sin intermediarios, sin distracciones y sin falsificaciones. Y si este mensaje tuvo sentido para ti, no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones que fortalezcan tu caminar espiritual. Dale me gusta a este video para que más personas sean alcanzadas y comparte en los comentarios. ¿Cuál de estas 5 señales habló más a tu corazón hoy? Tu interacción no es solo un gesto simple. Es un acto de fe que puede despertar a otros a reconocer la verdad antes de que sea demasiado tarde.